Enrique Pedraza, el siglo de oro español llevado a juego de cartas. Hay que decir que era un momento de la historia de España en el que éramos el mayor imperio del mundo. Éramos algo así como, no sé, nuestros tercios de Flandes eran algo así como los Navy SEAL americanos sumado a los marines más todo lo que puedas imaginarte. Eran la élite. Bueno, pues hay un juego de cartas donde se refleja ese siglo de oro. Enrique, tú te encuentras en Free Factory. Pues sí, por eso, si llueve yo me puedo refugiar en una torre, incluso luego asomarme a la almena para comprobar si sigue lloviendo. Era la época en la que el sol no se ponía en los dominios y el sol ahora mismo no sale mucho porque afortunadamente está lloviendo. Pero de ese juego ambientado en el reinado de Felipe IV, el Rey Planeta, hablaremos en breve con Francisco Javier Ruiz Gómez de la asociación Free Factory, que nos explicará un poco más sobre cómo ese periodo histórico tan apasionante de nuestra historia se ha convertido en un juego con cartas, con tablero, con fichas y sobre todo con mucha historia. Wow, es que habría que contextualizar todo aquello y ver cómo éramos o qué era España en aquel siglo en el que efectivamente no se ponía el sol porque teníamos dominios desde Filipinas hasta Hispanoamérica. Así que, por tanto, por mucho que la vuelta circundara en torno al sol, siempre estábamos, el sol diese la vuelta en torno a la Tierra. Copérnico tenía que aclararnos muchas cosas por aquel entonces. Estaríamos hablando de que jamás en algún lugar del territorio español se hacía de noche. Siempre había un puntito de sol en algún lugar. Siempre, siempre, eso es. Vamos con ese juego de cartas del siglo de oro en la sede de Free Factory, con nuestros colaboradores, con Enrique Pedraza. Enrique, estamos hablando del Rey Planeta, de Felipe IV, estamos hablando, por ejemplo, me encantó la serie La Peste, que refleja la vida en lo que era la capital del mundo, Sevilla, por donde todas las mercancías entraban, se distribuían en aquella cruz de los contratos, por aquellos lugares como Molviedro, en la Extramuros. Es decir, me parece una auténtica pasada que todo eso pueda reflejarse y jugarse. Pues sí, por Sevilla, que llegaba el oro, que moría y iba a ser enterrado en Flandes, que era un dicho que se contaba por aquella época, porque como era un imperio muy grande, estábamos metidos en peleas de lindes con todo Cristo. Y eso costaba billetes, costaba pasta, costaba ducados, que es la moneda que se utiliza en este juego, ¿no es así, Javi? Exacto, el ducado es la moneda con la que está el tesoro, y es la moneda que va a proceder de las Indias, tanto de las Indias en ese momento eran de Castilla, los virreinatos, como por ejemplo de Portugal, como eran las Indias portuguesas, Brasil e incluso Mozambique en África. Porque en el mapa del Rey Planeta se recoge toda Europa, la península ibérica y las posesiones de Indias. Toda Europa y parte del extranjero. Sí, como bien has dicho, era un imperio marítimo muy amplio. Este juego, el Rey Planeta, se juega sin dados, además. Tú tienes que hacer una tirada de lo que sería el equivalente a una tirada de dados y lo haces tirando cartas. Las cartas de evento, que las cartas de evento lo que te recogen son los acontecimientos de aquella época. Pero si tú si lo estás utilizando como dados, sacas 3 y no te fijas en lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, yo saco esto. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Supongamos que vamos a sacar 3 cartas. Supongamos que este personaje que tenemos aquí, que es Ambrosio de Spínola, que es el comandante en jefe del ejército de Flandes. El que rindió Breda. Exactamente, que sale, por supuesto, porque todo el arte que trae el juego son cuadros de la época, de pintores famosos como Velázquez y demás. Por ejemplo, vamos a atacar a los rebeldes holandeses. Entonces sacaría 3 cartas porque su nivel militar es 3 y nos fijamos en los resultados. Tenemos una águila dorada, que eso es bueno. Eso es muy bueno. Una paloma blanca, que eso es ni fu ni fa. Ni fu ni fa, y un cuervo negro, que siempre son malas noticias. Hoy. Entonces, hemos conseguido al menos un valor positivo, pues el marcador de conflicto de Flandes pasaría de un -1 en contra nuestra a estar neutral. Pero, por desgracia, han salido 2 cartas de marcadores de pérdidas. Eso supone que el ejército de Flandes sufre pérdidas. El ejército de Flandes tiene un viejo tercio de fuerza 2, un tercio de naciones y una flota. Entonces, la primera baja, por desgracia, el tercio quien tiene que bajarse a nivel 1. Y la segunda, pues mira, vamos a quitar a los tercios de naciones total. Hay que pagarle, si muere, pues no le pagamos. Se van fuera. Anda, mira. Dinos que lo comido por lo servido. Exactamente. Porque en este juego los ducados son algo fundamental. ¿Los ducados fuman aquí o qué? Se esfuma. Claro, de América, trae el tabaco de América.
Bueno, tenemos las cartas de evento, pero tenemos otro tipo de cartas con personajes históricos. Eso iba a decirte, Mira, el juego porque trae es curioso un total de una 3 cosa. categorías de ilustres, que es el nombre con el que se refieren, que son primera parte los nobles. Sí, espérate, me está preguntando Antonio, dime, Claro, dime. es que somos tan auténticamente excepcionales en nuestra concepción histórica que nosotros llamamos siglo de oro a aquello que abarcó prácticamente 2 siglos, porque técnicamente abarca desde 1492 hasta prácticamente finales del siglo XVII. Hombre, yo no lo ampliaría tanto, porque siglo de oro se refiere sobre todo a las artes, etcétera, y eso lo metería yo ya con los Habsburgo plenamente asentados. O sea, tú, de todas formas, la dinastía de los siglo Austria de y oro los que abarque Habsburgo, 200 años, pero hablamos de la dinastía de los Austria, de la dinastía de los Habsburgo y probablemente la finalización, muchos historiadores la circunscriben, por ejemplo, a la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Hablando de las artes y de la literatura, claro está. hombre, pero bueno, esto también es como el otro día malagueño, que puede ser perfectamente hace 2 años. Sí, más o menos. Pero ¿qué personaje Eso histórico, también. aparece? Volviendo, Sí, personajes históricos. Pues mira, los tenemos además en 3 sabores. Tenemos nobles, genios y damas, ¿no es así? Exactamente, sí. Los nobles son aquellos personajes históricos, claro, que tenían una capacidad política de gobierno militar, como por ejemplo, es muy importante el personaje de Guzmán. Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, valido del rey. Exactamente, de hecho está en la zona de Valido del Rey, porque este personaje, aunque no tiene valor militar, tiene un valor 2 político, que se traduce en 2 acciones políticas, tiene un valor 3 de gobierno, se traduce en 3 acciones de gobierno, y además es trabajador. Con lo cual tenemos un cubo más de acción para poder hacer acciones durante la fase de eventos, tenemos una serie de acciones. Y después tenemos las acciones del rey, que son de color amarillo. Entonces, estos personajes son fundamentales para ser, por ejemplo, el virrey de las Indias, gobernador en los Países Bajos, ser el virrey de Italia o ser, por ejemplo, el Cargos políticos, acción política. Sobre todo cargos militares, como acabamos de ver, por ejemplo, Spínola es un militar muy bueno porque tiene un valor militar de 3. Entonces estos personajes van entrando en cada turno, van entrando personajes nuevos y algunos por desgracia van desapareciendo porque estamos hablando de casi 45 años de reinado. Evidentemente muchos personajes mueren, otros personajes aparecen. Vale. Genios. Genios, pues mira, como ejemplo... De esos tenemos unos pocos en esa época. Sí, tenemos bastante. De hecho, el mazo de genios va aumentando a medida que va... Tenemos mazo de genios. Mazo de genios. Aquí tenemos el más representativo, que es Diego Velázquez, que se ha encargado de hacer las ilustraciones de casi todas las ilustraciones. Ay, Muy claro. apañado. Lo bueno es que no hemos tenido que pagarle derechos de autor. Y es un pintor de nivel 3, es decir, va a darnos 3 puntos de ilustración cuando llega el final de turno. Entonces es un personaje muy interesante tenerlo. Tenemos una cosa curiosa. Es mejor él como pintor que Quevedo como escritor, porque tiene un nivel 2. Exactamente, sí, Quevedo ¿Y solo tiene eso? un nivel 2. De hecho, López es otro de los personajes y también tiene un nivel 2. No hay muchos personajes de nivel 3. Porque Quevedo pintaba regular nada más. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos a Quevedo, a López de Vega. López de Vega, por ejemplo, tiene la cualidad de ser... Seductor. no, libertino. Sí, bueno, Bueno, es una manera vale, de verlo. juega la misma liga. Puede pasar algún evento y entonces tenga que ir Como el rey, vaya. Exactamente, y tenga que irse al exilio y dejemos de contar con su ilustración. Para ser cura, este ligaba mucho, ¿eh? Sí, no, era un auténtico Don Juan de la época. Bueno, tenemos ahí esa torre, no sé si es la torre de Juan Abad, que era donde tenía el señorío aquí el amigo Quevedo. Sí, tenía su amancebadas. Y después vamos con las damas. Las damas. Sí, Que le gustaban mucho al rey. Lo llamaban el rey galante. Pues empezamos Porque con... había otra palabra que aquí le pegaba mejor, pero en los libros de historia quedaba feo. No, Él rima con puntero. Sí, pero... Entonces el rey tiene su conjunto de damas, son Dejémoslo en aquellas galante. damas que pueden ser o reinas, si tienen un prestigio positivo o de 0, o pueden ser amantes, si tienen un prestigio entre 0 y negativo. De amantes creo que tiene que haber unas cuantas en el mazo, ¿no? De La hecho- más conocida quizás sea esta, ¿no? Exactamente. María Calderón, la Calderona. Calderona, exactamente, que de hecho, cuando empezamos la partida, tenemos que elegir en el primer turno si vamos a elegir como dama del rey a María la Calderona o a María de Chirel. La diferencia, mira, pues ambas le dan felicidad al rey. María la Calderona le da una felicidad 3 y María de Chirel un 2. Después, lo que es la capacidad de descendencia, en ambas son 2, es decir, como mucho pueden tener 2 hijos en una acción Los de... bastardillos reales. Sí, pero siempre dan alegría al rey. De hecho, que cada bastardo del rey le da un punto de felicidad. Pero además, la Calderona tiene la habilidad de que al ser una actriz da un punto de ilustración, porque aquí está este marcador del arpa, que se va a añadir a los puntos de ilustración que tienen los demás genios cuando evaluemos la ilustración a final de turno. Pero como era de la farándula, le da desprestigio. Exactamente, pero mira por dónde. Ese -2 se compensa con el 2 positivo de la reina, con lo cual
el prestigio que Las gallinas que entras por por las las que que salen. salen, exactamente. Bueno, prestigio. También te digo una cosa, un punto de felicidad. Si es que hasta le puso un balcón en la Plaza Mayor. No. De hecho, es que podemos perder este juego si en algún momento la felicidad del rey está por debajo de 0. El rey es infeliz y el pobre mío no puede más y acaba su reinado. O si la ilustración, cuando la evaluemos, está en un valor de 0 o 1, es decir, somos muy borricos. Somos tan borricos que no somos capaces de tener ni pintores, ni escritores, ni nadie que tenga un mínimo de... Por ejemplo, un noble con la capacidad mecenas también da prestigio. Ajá. O incluso hay nobles que son escritores, por ejemplo, aquí mismo. Lo que sí me Miguel parece de muy Melo, interesante que es del un juego, personaje de la corte que es de origen portugués, Sí. es un escritor. Ajá. Dime, Antonio. que me parece muy interesante del juego porque creo que permite no solo jugar y conquistar el mundo o arbitrar las fórmulas posibles para ganar, sino que te va a O permitir... mantenerlo conquistado. Claro, va a permitir a mucha gente conocer Mantener. trocitos de la historia de España, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante realmente de este juego en torno al Siglo de Oro, que podría abarcar incluso el reinado de hasta 5 reyes, nada más y nada menos, sin cambiar nada más que 2 nombres. Eran o Carlos o Felipe, no nos movíamos de ahí. Eran poco originales los Austria para esas cosas. Totalmente, porque arrancábamos con Carlos I, tuvimos los reinados de Felipe I, Felipe II y Felipe IV, que fue el que se metió en tantísimas guerras como la de los 30 años, y luego la decadencia, por supuesto, del imperio con la llegada de Carlos II. Y no dejar herencia, que fue ya cuando entraron en España los Borbones. Sí. Ahí ya nos estamos metiendo en la guerra de sucesión y eso daría también tela. Eso daría para otro juego, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que la guerra de sucesión es una guerra que no tenemos muy puesta en mesa, la verdad es que no, pero siempre sería interesante. O sea, lo importante, una cosa que le gusta a Nahual Games es reconocer o reclamar nuestra historia. Entonces, por ejemplo, el año pasado se publicó un juego sobre la Primera Guerra Carlista. Fíjate que los territorios... La gente prácticamente pasa de puntillas, pues ahí tienen un juego a poder representarla. Perdón, Dime, Antonio. te decía, yo creo que los territorios africanos, que aquí se aparece reflejado, es probablemente de lo menos conocido dentro de la historia de lo que era el Imperio Español, ¿no? Pues muy posiblemente, Antonio, porque también cuando tienes picas puestas en todos lados, alguna se te escapa a la hora de contar. Entonces eso es normal. Bueno, pues un juego interesantísimo, súper chulo, el que estamos conociendo en el día de hoy. Bueno, pues Enrique, rematamos rápidamente con ese despliegue tan absolutamente chulo de la historia de España en torno a un juego, un juego que se llama exactamente ¿cómo? Para que la gente lo localice y pueda comprarlo. El Rey Planeta. Este juego todavía no se puede comprar en tiendas, ¿o sí? No. Todavía lo tenemos en exclusiva, ¿eh? Exactamente, sí. De hecho, esto es una copia avanzada, porque la editorial, en este caso Nahual Games, cuando decide hacer un juego, hay un momento en que le interesa tener una copia física, única, para ver cuál es la calidad de los materiales, que si hay algún problema con la producción, va a tener un control. Y esta copia, pues, la hemos tenido presente en la jornada Bellotacón, que tuvo lugar hace un fin de semana en Badajoz, y la gente estuvo disfrutando del juego y probándolo y dándonos comentarios de las cosas que le parecían mejor o las cosas que estaban bastante bien. Y en general la gente, lo que es el arte del juego, les ha encantado. De hecho, A ver, si te lo hace este tío, pues oye. pero ya no solo eso, Enrique, por ejemplo, fíjate, el mapa principal imita lo que era la cartografía de esa época. Pues sí, está todo muy cuidado, muy bien ambientado. ¿Y se sabe a partir de cuándo lo podremos pillar en tiendas? Ahora mismo la previsión es que llegue de producción hacia finales de abril, principios de mayo. Es decir, este año va a estar en tiendas sin duda alguna. De hecho, Muy chulo. ahora mismo cualquier persona que estuviese interesada Pues, puede acceder a la página de Más que Oca y buscarlo y conseguirlo a un precio interesante. Pues nada, Pues, más que Oca. lo Por cierto, acabamos de os lanzamos anunciar en el guante de lo de exclusiva. la guerra de sucesión. Ya veréis, ¿eh? Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a Free Factory.